Buenas noches. Estamos hasta las 21 por el suelo y voy a empezar parafraseando un Che Milei de hace 300 años. ¿Vos te considerás un hombre? Una mujer, podríamos agregar. Deberías tener un corazón humano, pero ¿acaso tenés un corazón humano? ¿De qué está hecho? ¿No conocés la compasión? ¿Nunca sentiste el dolor ajeno? ¿No te conmueven los otros? ¿No sentís solidaridad? ¿No comprendés la angustia? Cuando cruzabas la mirada con ojos llorosos y pechos agitados, ¿te volviste de piedra? ¿Los miraste con los ojos de un tigre? John Wesley escribe esto en 1774 para ubicarnos. Brasil todavía no había ganado ningún mundial. Mirta estaba haciendo adaptación escolar. La independencia de Estados Unidos fue 2 años después. Fue esto 15 años antes de la Revolución Francesa y la esclavitud estaba en su apogeo, el tráfico transatlántico de personas esclavizadas. John Wesley escribe esta admonición, estas palabras a los traficantes, a los legisladores de su país, a la prensa de su país, en un tratado que se llama Reflexión sobre la esclavitud y que eh, tuvo una influencia directa en las personas que 33 años después abolieron la esclavitud en Inglaterra. Ese libro, ese tratado, argumenta y desarma las mentiras sobre las que se sostenía el sistema esclavista, las sonceras, podríamos decir, y se centra mucho en la experiencia del exilio forzado de esas personas. Se centra en algo que posteriormente quizás queda bastante invisibilizado por la larga historia, de la esclavitud y del tráfico desde África a nuestro continente y a Europa. Pero es algo muy interesante que él dice. Wesley era ministro anglicano en su origen, fue fundador de la Iglesia Metodista, y él advierte también a los que defendían el sistema esclavista. Ustedes dicen que estas personas no se quejan, que cantan canciones sobre su salida de Babilonia y sobre el paraíso, pero lo que no están considerando es que ustedes los reducen a una condición inhumana, en la cual lo único que les queda es pensar en un cielo fuera de esta tierra. 200 años después de este tratado, la Iglesia Metodista Argentina, junto con otras iglesias afines, funda una institución, se conoce como la Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes, por su acrónimo CAREF, ¿sí? Hoy nos acompaña acá en el programa la directora de CAREF. Bueno, todos saben que las organizaciones de la sociedad civil en Argentina tuvieron un papel muy importante en la recuperación democrática y en darle cuerpo también a esa recuperación, en darle un sentido y en consolidar la democracia en Argentina. Y parte de esa historia es CAREF. ¿Sí? Así que bueno, nos alegra mucho tenerla para hablar de esto y también conversar un poquito sobre lo que está pasando ahora. Bienvenida, Gaby. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, qué lujo, qué honor estar acá entre amigos, amigas. La verdad es que compañeros de larga data, acá con Marcos nos venimos conociendo hace rato de los andares comunes en el trabajo con la población migrante y refugiada en nuestro presente. Así que, bueno, agradezco muchísimo esta invitación a poder, bueno, contar un poco más sobre CAREF, sus inicios, el trabajo en aquellos años duros y también, bueno, pensar con ustedes qué de todo eso nos puede ayudar a entender un poco más nuestro presente también. Entrevista en Por el Suelo. Bueno,
Gaby, hicimos ya un adelanto cuando abrimos el programa. Estamos cerrando este martes del mes de la memoria. Bueno, con esta referencia a los inicios, a los orígenes de CAREF, como organización pionera también en la atención de personas refugiadas en el país. Y por ahí queremos que nos cuentes un poco, bueno, cómo fueron esos orígenes, más allá de ese adelanto que hicimos al principio. Bueno, CAREF es una institución que fue creada por un grupo de pastores y pastoras líderes de iglesias protestantes históricas de Argentina, como bien decías, una de ellas la iglesia metodista, también en aquel entonces la iglesia luterana, la iglesia evangélica del Río de la Plata. Esas fueron las que lideraron en octubre de 1973, la creación de CAREF. Esto fue justo al mes del golpe de Pinochet en Chile y tuvo como objetivo recibir a las personas que tenían que salir al exilio porque su vida corría riesgo. En el estatuto que se firma el día de la creación de esa comisión, por eso CAREF es una comisión de iglesias, se plantea que CAREF va a existir en la medida en que resulte necesario y que si no se va a disolver, ¿no? Acá estamos ya con 50 años y más de trabajo en el país con las personas refugiadas y migrantes. ¿Están vinculados también con el movimiento ecuménico por los derechos humanos? ¿Cuál es ese vínculo? Bueno, el MED es una organización prima hermana de CAREF, ¿no? Se creó posteriormente para trabajar con las familias de las personas desaparecidas en nuestro país y está compuesto por las mismas iglesias y también la Iglesia Católica. Es decir, son dos organizaciones ecuménicas, una CAREF que trabaja con las personas extranjeras, digamos, y la otra con nacionales. Muy bien. ¿Qué tareas hacían en sus orígenes? Nos hablaste de que estuvo vinculada una respuesta, en principio temporal, al exilio a partir de la dictadura en Chile. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué tareas hacían? Bueno, ubico eso que sería diciembre del 73 o enero del 74 más o menos empezaron o cuándo en octubre, o sea, se constituye en octubre y ahí... El mes siguiente. A ver, los inicios hay que pensarlos en medio de lo que era la época, ¿no? Argentina en la primavera camporista, Chile con el golpe de estado cruento, las personas salían y por lo general llegaban a través de Mendoza y muchos se dirigían también hacia Bahía Blanca. Ahí había iglesias que recibían a las personas y se comenzó a armar una red de trabajo solidario de recepción y de atención a esas familias. Uno de los primeros lugares donde las personas empezaban a alojarse y también por la solidaridad de quienes estaban allí era el ICEDET, que era el Instituto de Formación Teológica de quienes estudiaban para ser pastores. ¿Qué es lo que comenzó a hacer CAREF? Digamos, CAREF comenzó con esta recepción más sistemática y luego en el año 1974 firma un acuerdo con el ACNUR, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, y a partir de ahí empieza a profesionalizarse la atención. Entre 1973 y 1983, en esos 10 años, CAREF trabaja en unos 3.500 expedientes que representan unas 16.000 personas, de las cuales casi el 75% fueron personas chilenas y el resto uruguayas, paraguayas, ¿no? Como una dispersión, las uruguayas en un segundo lugar también importante. Te hago dos preguntas. Una, ¿cómo fue la red migrante para poder consolidar también CAREF? O sea, ¿cómo se recepcionaban o llegaban los casos desde también organizaciones o redes migrantes? Creo que es importante también mencionar si hubo. Y lo otro es, ¿cómo en ese contexto de los 70s funcionaba CAREF también para autocuidar y cuidar a los migrantes y migrantes que llegaban
a pedir refugio igual dentro de este contexto? Eso que preguntas es muy importante, porque la verdad es que pensemos que en 1976 tuvimos el golpe aquí en Argentina y que ya en 1974 operaba la AAA y en 1975 comenzó a operar el Plan Cóndor. Y todo eso fue muy visible en el trabajo que CAREF hacía, ¿no? CAREF sufrió allanamientos, CAREF, el equipo técnico de CAREF sufrió amenazas, producto de cómo comenzó a operar el Plan Cóndor, amenazas que provenían de personas de civil, pero que eran de los países de origen, de algunas de las personas que se asistían. Por ejemplo, CAREF asistía a uruguayos que estaban detenidos, acusados de terroristas, y personas uruguayas llegaron a la casa del director ejecutivo de aquel entonces, de apellido Pereira, estaba su esposa, y dejaron amenazas hacia ese pastor, y ese pastor tuvo que salir. Luego había casas de refugio, digamos, una de las cosas que ocurrió para cuidar a la población era que era evidente que en ese momento se comenzó a ser evidente para quienes estaban trabajando que no era seguro que las personas se alojaran en hoteles, porque tuvieron episodios donde las Fuerzas Armadas iban a buscar a las personas de esos hoteles. Entonces comenzaron a trabajar en casas de refugio, casas donde las personas permanecían hasta que se definía si era seguro que permanecieran en Argentina o tenían que ir a terceros países. CAREF gestionó como unas 8 casas de refugio en ese momento. Y aún en esa situación era difícil. Estamos viendo, sí. Ahí vemos imágenes de algunos de los refugios, esto ya durante la dictadura. Sí, esas eran las casas en las que se alojaban las familias durante el periodo ya de la dictadura aquí en Argentina. Les decía que se atravesaron situaciones muy difíciles. Uno de los lugares donde las familias permanecían era en un sitio de la iglesia luterana en José Cepaz, que era la escuela de teología de la iglesia luterana, y allí al poco tiempo del golpe, digamos a días del golpe aquí en Argentina, Fuerzas Armadas irrumpieron y detuvieron a un grupo como de 19 personas chilenas, entre ellas había niños y adolescentes, y estuvieron en Campo de Mayo detenidos como 16 días. Y esto, digamos, fue uno de los hechos que también significó que otras de las personas que trabajaban en CAREF también tuvieran, digamos, Armin Ile tuvo que salir exiliado de Argentina hacia otro país, ¿no? Entonces toda esta cuestión de la red era súper importante. ¿Cómo llegaban las personas a CAREF, digamos? ¿Cómo llegaban? Había mucho del boca en boca, había mucho de cómo los agentes de ACNUR, digamos los funcionarios de ACNUR de otros lugares derivaban, y cómo eran esas derivaciones si no había mails, no había celulares, ¿no? Entonces quienes trabajaban en esa época nos contaban, ¿no? Que por ejemplo, una de las personas muy importantes en aquel entonces para CAREF fue María Amelia Silva, que fue una chilena que coordinó la institución durante todo el periodo de la dictadura. Y ella comentaba que cuando llegaba alguien con una tarjeta de Belela Herrera, que era una funcionaria de ACNUR en Chile, ella sabía que esa persona tenía que ser recepcionada inmediatamente, ¿no? Entonces había como ciertos códigos que se iban armando, ciertos caminos, ¿no? Que se iban construyendo en términos de intervención, muy diferentes a los que conocemos hoy, pero que tenían que ver con estos cuidados, ¿no? ¿Qué hizo la dictadura en relación específicamente con la población refugiada? ¿Hubo algo de publicidad también, como fue durante visitas de organismos internacionales al país, de tratar de mostrarse derechos y humanos, ¿no? Decían. Exacto, sí, derechos y ¿Cómo humanos. fue eso? Bueno, hubo un programa que la dictadura promocionó durante aquel entonces, que fue la recepción de laosianos en Argentina, en condición de personas refugiadas, y la verdad es que fue un programa que terminó siendo muy cruel y muy cruento con las familias laosianas que llegaron.
porque, como vos bien decís, fue solamente para dar visibilidad a algo que no existía, que no eran ni derechos ni humanos, claramente. Y esas familias sufrieron muchísimo porque, bueno, no hablaban el idioma, había una distancia cultural enorme, no había redes como sí la había quizás con las personas latinoamericanas. Las instituciones no estaban preparadas para trabajar con toda esa complejidad repentinamente en ese momento. Tampoco hubo programas que favorecieran la inclusión y finalmente terminaron siendo totalmente marginalizadas porque ni siquiera tuvieron la oportunidad de permanecer en la ciudad, luego fueron reasentadas en diferentes lugares del interior del país, casi de manera forzada, digamos, porque no tenían opción. Pretendían volver en un momento, pedían el retorno, eso obviamente no fue posible. Así que bueno, es una comunidad que sufrió muchísimo debido a esta intención de la dictadura de mostrarse derechos humanos. Y cuando se hacían los procesos de terceros países o de derivación de terceros países, ¿a dónde se dirigían? Y también las personas de CAREF, ¿cómo se cuidaban también? Bueno, a ver, ahí hay dos cuestiones. ¿Cómo se cuidaban las personas de CAREF? En ese momento, una de las cosas, primero se trabajaba en las sombras, digamos, se trabajaba con un perfil muy bajo, con muy poca visibilidad y en articulación entre las organizaciones que daban ese tipo de servicios. Entonces, por ejemplo, la Comisión Católica para las Migraciones era otra organización, había otra que era el CEAS. Entonces, entre esas organizaciones había como mucha solidaridad y mucha cercanía. El ACNUR, como organismo de Naciones Unidas, era uno de los paraguas de protección. Entonces los funcionarios o los profesionales de la institución por lo general no decían yo soy trabajadora social de CAREF, decían yo soy trabajadora social del ACNUR, ¿no? Como una forma de protegerse porque era como un paraguas más grande. Y el otro paraguas importante para CAREF en términos de protección fue el Consejo Mundial de Iglesias, que es como el Vaticano de las iglesias protestantes, y que eso también permitía había mucho intercambio de información, mucha ida y vuelta, ¿no? De información que se recababa acá sobre las violaciones a derechos humanos, que se enviaba al Consejo Mundial, y el Consejo Mundial siempre estuvo muy atento a lo que ocurría en Argentina y en la región. Y tu otra pregunta, ay, perdón. Eran los terceros países. Los terceros países. Bueno, cuando las familias, se evaluaba que no era seguro que permanecieran en Argentina, ahí se definía la necesidad de que viajaran a terceros países. Esto junto con el ACNUR. Y esos terceros países, por lo general, fueron los países nórdicos, ¿no? Suecia fue uno de los países que recibió mucha población chilena. También Francia fue otro país, Canadá fue otro país que recibió población reasentada desde aquí, desde Argentina. Así que bueno, la solidaridad internacional funcionaba en ese momento, quizás un poco más que como funciona ahora. Bien, Gaby, esto funcionó en los primeros 10 años, ¿no? Desde 1973, octubre, hasta el fin de la dictadura. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo una transformación dentro de la forma de trabajar o de los objetivos de la organización? ¿Qué pasó ahí en la transición democrática? Sí, hubo todo un cambio. CAREF empezó ahí a hacerse más visible en su accionar. Se trabajó con el Estado, por ejemplo, en lo que fue la CEPARE en ese momento, es decir, la CEPARE era como la Comisión de Elegibilidad para los Refugiados, que implicó que por primera vez el Estado argentino tuviera un espacio de evaluación de las solicitudes de asilo que antes las definía el ACNUR. Entonces, CAREF fue una de las organizaciones que apoyó esta toma de definiciones del Estado en este tema. Y ahí también hubo un cambio respecto de la población, digamos, ya no se trabajó solamente con la población refugiada y solicitante, sino que se amplió el trabajo a la población migrante, porque una de las cosas que se fue observando durante todo ese periodo de trabajo con población refugiada era que la población migrante
latinoamericana también estaba en una situación de extrema vulnerabilidad y no había quien mirara las condiciones de vida de esa población, que era muy oprimida por las condiciones generales, pero además porque había una ley migratoria basada en la lógica de la seguridad nacional que no habilitaba ni la atención de la salud ni la escolarización de los niños, que era muy dura con las alternativas de regularización migratoria de las personas en aquel momento, especialmente personas de la región. Entonces era muy importante poner también la mirada en esos grupos de población. Entonces ahí CAREF comienza a trabajar también con las personas migrantes y las cuestiones vinculadas a incidencia y la definición de ser una institución que trabaja el tema migratorio desde una perspectiva de derechos humanos fueron algunos aspectos que fueron, ¿no?, como de entrada a este nuevo periodo de Argentina. Por otro lado, a medida que fueron llegando, ¿no?, las democracias a los otros países de la región, también se empezaron a modificar los programas de trabajo. Entonces ya comenzó a hacerse posible trabajar por los retornos. Entonces los programas de retorno a país de origen fue otro de los aspectos importantes. Y luego también de los retornos de los argentinos que habían sido exiliados y que comenzaron a retornar ya a partir del 82. CAREF fue parte de un conglomerado de organizaciones que trabajaron en la recepción y inclusión en esta Argentina democrática de quienes se habían tenido que ir. Esto es lo que se llamaba la Organización de Solidaridad con el Exilio Argentino, sí. Entiendo que con lo que trabajaron en ese periodo de transición. Uh-huh. Mencionaste también en algún momento de las trabajadoras sociales. En este programa tenemos un sesgo con esa profesión. En la radio donde más trabajadores sociales salen de todo el país, totalmente, bien, absolutamente. Vos sos también licenciada en Trabajo Social, ¿verdad? Exactamente. Y hay ahí también, por ahí algo que está bueno destacar, ¿no? No solo en relación a la profesión, sino también que un componente de género, la mayoría trabajadoras sociales, y que empezaron a pisar fuerte en eso. Como dijimos, todo lo que estás contando fueron pioneros en armar estas redes de atención integral a población refugiada. Pensaba un poco eso, que ya en mi caso, que yo me recibí en el 2014 y ya en mi caso yo estudié estas cosas con manuales de organismos internacionales y de organizaciones también. O sea, uno podía ver experiencia allá y me sale también eso, preguntarte esto, ¿cómo fue esa parte? ¿Fue medio artesanal? ¿No había, entiendo, tanta conexión entre organizaciones de cada país? ¿O cómo fue ese proceso de que, bueno, ya a mi generación le llega en modo de manuales, protocolos? Y fue hacer camino al andar, realmente. El trabajo desde la disciplina, la cuestión migratoria, como que si uno mira hacia atrás, no lleva tanto tiempo, ¿no? En el país, y yo diría que a nivel global, uno tiene que como que buscar algunas iniciativas. Bueno, qué sé yo, Mary Richmond trabajaba con las personas migrantes, o las visitadoras de higiene aquí en Argentina también, ¿no? Con las poblaciones migrantes de aquel entonces. Entonces, digo, lo que ocurre, lo que me parece que fue ocurriendo con la experiencia de CAREF y con otras experiencias de profesionales en estos temas más recientemente, es que se comienza a cruzar esta perspectiva de trabajo con población migrante con una lógica más de acceso a derechos y la perspectiva de derechos humanos desde la propia disciplina. Y hay como una confluencia de revisión quizás de la disciplina como una disciplina anclada en los derechos humanos y cómo eso se refleja en el trabajo con la población migrante. ¿Cómo se fue dando? Yo creo que se fue dando en el hacer mismo, ¿no? Por lo menos esa es la experiencia que cuentan las profesionales, como por ejemplo fueron cuidando en los registros. Parte muy importante de nuestra disciplina es el registro, registrar. No hay intervención posible sin un registro adecuado. Y los registros de la época, hay algunos expedientes que están súper recortados, o como hay mucha información que falta, uno dice, ¿qué pasó acá?
Y lo que pasaba era que esa información no era volcada por un tema de seguridad, por ejemplo. Y eso era una decisión en términos de intervención, una decisión política, ¿no?, de las profesionales y de la institución en sí. Y yo creo que con un poco más ya venía la democracia y con la llegada de profesionales que vinieron del exilio, esa fue otra de las características de CAREF, que cuando el advenimiento de la democracia, el equipo se redefine en el sentido de que se incorporan al equipo mujeres trabajadoras sociales que venían del exilio. Y esto le da una impronta diferente y a la vez varias de esas mujeres empiezan a formar parte de la academia en Argentina. Entonces, esa síntesis entre ser trabajadoras sociales, provenir del exilio y a la vez estar en la academia, como que empieza a generar todo un cúmulo de construcción de la intervención y de análisis de la intervención desde un lugar diferente. Y lo que permite también estar en la sociedad civil es que uno puede generar rupturas con mucha más facilidad que estando en otros espacios, como en lo público estatal, ¿no?, donde uno tiene que responder a otros encuadres. Gaby, ahí me das pie para traerte, pero en una Medio diagonal siglo, furiosa. medio siglo para adelante. En una diagonal furiosa, a esos corazones de piedra, esas miradas de tigre que mencionábamos al principio y que parecen multiplicarse hoy. Por ahí suena remanido, pero creo que ellos mismos reivindican a veces esa crueldad y se manifiesta, por ejemplo, en un video cínico durante el Día de la Memoria, no sé, negando lo que todo un país está saliendo a recordar, a conmemorar. Entonces, quisiera traerte a ese presente y ver cómo ves los desafíos de la actualidad y como organización, cómo se los plantean. Entiendo que también están muy activos hoy frente a las situaciones que hemos visto durante el último año vinculadas a retrocesos en materia migratoria. Bueno, el panorama no es alentador en lo más mínimo, ni a nivel nacional, ni a nivel regional, ni a nivel global. Yo creo que hay algunos de los aprendizajes de las épocas duras de nuestro país y de nuestra región que tenemos que recuperar. Yo creo que hay, digamos, la crisis es muy profunda en la que estamos, donde volvemos a naturalizar la idea de un otro sospechoso, peligroso, solo por el hecho de ser extranjero. Las lógicas de la seguridad nacional empiezan a primar, la lógica mercantilista, economicista, es lo que vale hoy en día. Entonces, ahí en esta crisis en la que estamos, creo que también hay una crisis de valores, donde la lógica de la solidaridad y la lógica de la unidad en la diversidad es algo que hay que recuperar. Yo voy viendo con mucha preocupación cómo vamos retrocediendo en normas que eran pioneras y paradigmáticas en términos de derechos humanos, como nuestra ley de asilo, que ya fue reformada por un decreto de necesidad y urgencia hace muy poco. La promesa de Milei en la apertura, ¿no?, del Congreso de un cambio en la ley migratoria, que seguramente será hacia atrás, ese cambio también en términos de derechos humanos. La resolución de la ciudad de Buenos Aires arancelando la salud, ¿no?, ahora del 13 de marzo. Las provincias que también arancelaron el acceso a la salud de las personas migrantes en estos últimos meses, desde no hace tanto hacia aquí. Entonces uno va viendo ahí cómo se va generando un escenario muy complejo para las personas migrantes y muy complejo para quienes nos toca
empujar hacia una lógica de derechos y trabajar con las personas migrantes para que tengan una mejor condición de vida, y desde la perspectiva de la igualdad, otro de esos valores que parece como que, bueno, como que nadie se acuerda, ¿no?, de que existe o que se ha constituido, que la democracia se funda también en eso. Entonces, nada, me parece que nos toca ser muy creativas y creativos y trabajar de manera colectiva. Bien. Yo no sé si acá en la mesa hay otras preguntas. No, sería una última, es como que hay unos datos de 500 migrantes desaparecidos en el contexto de la dictadura. ¿Cómo podemos los migrantes volver a reivindicar nuestra memoria desde ese proceso y también empujando la memoria ahora en este contexto tan difícil? A lo mejor es una pregunta para que yo te haga vos. Yo, a ver, creo que la población migrante en nuestro país, especialmente desde que se sancionó la ley 25871 hasta acá, ha tenido un avance en términos de organización enorme, y por fuera de la lógica folclórica que tenía antes, ¿no?, sino más bien desde la reivindicación de derechos. Y es muy importante en un país como Argentina ampliar estas perspectivas de la memoria y poder plantear como los diversos colores que tuvo la represión, ¿no? Obviamente la mayor cantidad de personas desaparecidas o detenidas clandestinamente fueron argentinas, pero no fue solo eso, ¿no? Hubo un grupo de personas migrantes. El Plan Cóndor fue muy fuerte en relación con esto. Argentina operó también en ese Plan Cóndor. Y me parece que ese es un capítulo como para seguir analizando, investigando y corriendo velos. Así que podemos trabajar entre todos para eso. Gabriela, te pregunto, ¿dónde podemos ver un poco más del trabajo que hace CAREF, el acompañamiento? Bueno, hay una página web que es caref.org.ar. CAREF tiene Instagram, tiene Twitter, tiene Facebook, así que ahí nos pueden buscar. Y en la página web también tienen los teléfonos para poder solicitar cualquier tipo de consulta, y por otro lado los días lunes por la tarde y los días miércoles por la mañana en la sede de Flores, que está en Juan Bautista Alberdi 2236, se pueden acercar. Y bueno, ahí tendrán una primera entrevista con el equipo profesional. Muchísimas gracias, Gabriela, por estar. La verdad es que fue un honor recibirte hoy y esperamos en el futuro volver a tenerte seguramente. Sí, un placer. Bien. Gracias. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias a todos. Lo mismo, los invitamos a seguirnos en redes, por el Suelo Radio, y Somos Cítrica, y nos vemos el próximo martes. Buenas noches. Buenas Nos noches. vemos.